Hola, buenos días. Mi nombre es Dionisio Arango Botero y hoy estoy con ustedes para responder a la pregunta ¿qué debe saber un gerente de proyectos? Y es que las áreas de conocimiento que sugiere el PMI son 10, es decir, los temas que debe conocer un gerente de proyectos. Y empecemos con la integración, después con el alcance, con el tiempo, debe saber de programación de tiempos, de costos, por supuesto, de calidad, de recurso humano, de comunicaciones, porque finalmente un gerente de proyectos pasa el 90% del tiempo comunicándose, de riesgos, de adquisiciones y de responsabilidad profesional y ética. Son pues 10 temas sobre los cuales no tiene que ser un experto o un especialista, pero sí conocer de cada uno de ellos y determinar en cada proyecto qué tanta intensidad debe aplicarle a cada una de estas áreas de conocimiento. Veamos la primera, la gerencia de la integración, que son todos aquellos procesos y actividades requeridos para identificar, para definir, para combinar, unificar y coordinar los diferentes procesos y actividades en los grupos de procesos. Es decir, es aquella parte de la gerencia de proyectos que integra todos los elementos, todas las áreas de conocimiento y todos los procesos involucrados en ellos. Y esta integración tiene 6 procesos. El primero de ellos se denomina desarrollar la carta del proyecto o Project Charter. Es una actividad que se da al inicio de cada proyecto, es muy sencilla y muy fácil de aplicar y sobre todo muy útil cuando se trata de iniciar un proyecto. Y veremos su aplicación y su implementación la próxima semana. En segundo lugar, desarrollar el plan del proyecto. En tercer lugar, desarrollar, administrar su ejecución. Cuarto, monitorear y controlar el trabajo. Quinto, elaborar un control integrado de cambios. Y es que recordemos que todos los proyectos tienen cambios. De hecho, no se conoce evidencia de proyectos que no hayan tenido cambios. Son muy pocas las evidencias que existen de este tipo de proyectos. De manera que es muy importante y por eso uno de los procesos es tener un sistema, un control integrado de cambios. Y por último, cerrar el proyecto, una actividad que se hace al final del mismo. Y si miramos la segunda la segunda área de conocimiento de un gerente de proyectos, que es el alcance, vemos que son todos aquellos procesos requeridos para asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para terminar satisfactoriamente ese proyecto. Y en el alcance tenemos que identificar el del producto y el del proyecto. En el caso del producto, ¿cuáles son las cualidades y las funciones que lo caracterizan? Si fuéramos a construir una casa y ese fuera nuestro producto, pues cuáles son los materiales que vamos a utilizar, si vamos a utilizar ladrillo, cemento, acero de refuerzo, arena, qué es lo que vamos a utilizar. Quizás deberíamos de precisar como alcance el área de la casa, cómo va a estar distribuida cada una de las habitaciones o de los sitios que conforman la casa. Y el alcance del proyecto tiene que ver con el trabajo requerido para entregar ese producto que se denomina casa. Estamos hablando del flujo de caja, de la programación de tiempos, del presupuesto, del plan del proyecto, del plan de comunicaciones que tenemos, del sistema de control de cambios, de la carta del proyecto que recién revisamos hace un momento, en fin, de todas aquellas cosas que hacen parte integral del proyecto y que ayudan a elaborar el producto del mismo. Y ese alcance tiene 5 procesos. En primer lugar, la recopilación de todos los requerimientos que tiene ese producto. En segundo lugar, la definición del alcance. Es necesario definirlo muy claramente, lo más preciso posible del alcance. En tercer lugar, crear la estructura desglosada de trabajo, que es una herramienta supremamente sencilla de desarrollar, de utilizar y sobre todo de implementar en los proyectos y que nos permite tener en un solo mapa global todas las actividades y todo el alcance relacionado en el proyecto, al punto que lo que no esté en esta estructura desglosada de trabajo es porque no forma parte del alcance del trabajo. En cuarto lugar está la verificación del alcance y en quinto lugar el control de cambios del alcance, porque recordemos pues que los cambios siempre están presentes en los proyectos
y debemos entonces tener un proceso que nos permita atender esa circunstancia. La integración con 6 procesos y el alcance con 5, y si le agregamos todos los procesos de las restantes 8 áreas, encontraremos que son 42 los procesos en los que interviene un gerente de proyectos, y son las áreas de conocimiento que debe tener en cuenta. Y todos esos procesos que están involucrados en las 10 áreas de conocimiento están integrados en 5 grupos de procesos que forman la gerencia de proyectos: los procesos de iniciación, los de planeación, los de ejecución, aquellos de control y finalmente los de cierre. Y fíjense cómo la planeación, la ejecución y el control interactúan permanentemente, y al final entonces se termina con el cierre. Y es que esos grupos de procesos, los 5 grupos de procesos, pueden también ser utilizados en cada una de las etapas que conforman el proyecto, de tal manera que yo puedo tener una etapa de diseño, una etapa de ejecución e inclusive una etapa de operación y puesta en marcha, y en cada una de ellas tener los 5 grupos de procesos incorporados, de tal suerte que yo termino con la etapa de diseño, con el cierre de la etapa de diseño, e inicio la etapa de ejecución con los procesos de iniciación de esa ejecución. Y de hecho podría tener inclusive 2 empresas diferentes, una desarrollando la etapa de diseño y otra desarrollando la ejecución del producto de ese diseño. Yo podría tener unos diseñadores que me diseñaran la casa y una persona distinta para que se encargara de la ejecución de esa casa o de esa estructura que yo voy a desarrollar. Y si miramos los procesos en el tiempo, encontramos que efectivamente empezamos el proyecto con los procesos de iniciación y lo terminamos con los procesos de cierre. Y en la mitad encontramos los de planeación, los de ejecución y los de control. Y veamos un par de características interesantes de esta gráfica. En primer lugar, que el control inicia y termina con el proyecto, permanece durante todo el tiempo y durante todo el ciclo de vida del proyecto. La planeación, por su parte, permanece durante la mayoría del tiempo de ejecución, que es la curva roja que ustedes ven en la pantalla. Y fíjense cómo, iniciada la planeación, al poco tiempo inicia la ejecución, y son 2 actividades que permanecen buena parte del tiempo, hasta que finalmente termina la planeación y nos queda todavía algo de ejecución. Y aquí debo mencionar que no es del todo cierto cuando se menciona que un proyecto primero se planea y luego se ejecuta. Realmente se planea y se ejecuta de manera simultánea durante la mayor parte del tiempo, hasta que en la fase final, en la etapa final del proyecto, ya solamente se ejecuta. Y los procesos de cierre, deseo resaltar la característica que tiene el hecho que son actividades que deben iniciarse antes de que la ejecución termine, de tal forma que podamos desarrollarla de la mejor manera posible, lo más eficiente posible, utilizando o apoyándonos en el equipo de trabajo que desarrolló los procesos de planeación y de ejecución. No tiene mucho sentido y es mucho más costoso para un proyecto y para una organización iniciar el proceso de cierre cuando se termina la ejecución. Bien, esa pues es mi respuesta a qué debe saber un gerente de proyectos. Si quieres saber qué es gerencia de proyectos, ingresa a nuestra página www.gerenciaproyectos.com y allí encontrarás una ilustración sobre el particular. Y te espero la semana entrante para ver cómo se inicia un proyecto. Hasta pronto.